continúo con el canal de mi todavía nuevo amigo Álvaro845 en su canal de Asesino la Royal. Siempre, ¿no? Sí, ya, tenlo claro ya. Sí, lo voy a hacer, ya está. Hasta que diga mi amigo, ya está. Vale. Ha hablado, cómo no, de una empresa que tiene videojuegos de móviles y él, su canal de YouTube, tiene su YouTube lleno el 95% de sus vídeos son de juegos de esta empresa. O sea, y él trabaja con esta empresa. Yo he jugado a estos juegos y por eso lo traigo. Es un poco, bajamos la política, la inversión, el dinero y tal, Sí. un poco a los videojuegos, un poco más relajado, ¿vale? Y estamos hablando de una empresa de Supercell, ¿vale? Que es una empresa finlandesa. Es la reina indiscutible, pero número uno, con una distancia impresionante del número dos, de los entretenimientos de móviles, de los juegos de móviles. Estamos hablando de juegos como Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, ¿sabes cuál es? Los dos primeros. Clash of Clans, Clash Royale. Rato, no sé la diferencia, pero. Estos que haces uno contra uno, que tiras aquí y vas estos de las batallas. corriendo muy bien. Muy bien, pues todo esto empezó con Clash of Clans, que era una lucha de tú contra una persona que está desconectada. Luego llegó Clash Royale para una lucha de una persona conectada con otra conectada, con un delay, y hacían sus truquitos y demás. Empezó de muy, muy poquita cosa más. Y luego Brawl Stars, que es una pelea de 5 o 4 o 3 personas en el mismo terreno de juego, en el móvil, a la vez con 3 más. Eso es como en Among Us, ¿no? Que sí que jugabas conectado con gente real a la vez. Pero no, los gráficos y todo. Te decir, nada que ver, Among Us era tontísimo, pero. Oye. Bueno, pues habla un poquito, ¿vale, Álvaro? Porque le tiene mucho aprecio, mucho cariño, sabe mucho, trabaja con ellos. Y hablan un poco de los inicios, de cómo Supercell, digamos, le llamó para colaborar con ellos y demás, porque subía vídeos de... Tú al final en YouTube, si subes vídeos de un juego, de un nicho, a veces ese nicho, esa empresa o lo que sea te llama y te dice, oye, estás publicitando mi juego, ¿por qué no vienes y te conoces las infraestructuras de las empresas y demás? Cuestión, igual que a nosotros, en algún momento nos llegan, vení, veis el podcast, ya que habláis de este podcast, venid y conoced el podcast y tal. Sería espectacular. Y no, será espectacular. Será espectacular. Porque ahora luego en un podcast verás como lo importante del decir las cosas de una manera. Manifestar, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Vamos, llegando al grano del origen de Supercell y demás, un detalle es que el CEO dijo que ojalá no hubiéramos triunfado tanto con el primer juego, porque Clash of Clans pegó una petarda, o sea, bestial, fue una subida de 0 a 100 impresionante, y dice que ojalá y no, porque normalmente la subida orgánica es mucho mejor porque vas fallo, fallo, acierto, y al final llegas a consolidar algo. Dice, pero un 0 a 100 fue que ahora nosotros tenemos una vara de medir de los juegos muy estricta y no podemos sacar juegos que no sean top. Claro. Y a todo esto viene la aclaración del por qué este vídeo de Álvaro, y es porque Supercell mata sus propios juegos. Es decir, temática general es por qué Supercell mata sus propios juegos, y es porque no cumplen con los parámetros que tienen de éxito. Exacto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cifras. Clash Royale, $7 millones al mes. Generando. Brawl Stars. Y es un juego gratuito, en un gratuito. Lo que pasa que skins, ya como siempre, pases de batalla, las skins son aspectos, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú dejas entrar al juego, a ti te gusta el juego, ya hacen para que el juego sea bonito, tú le pasas horas en un juego, y como pasas muchas horas en un juego con un personaje, te apetece llevar algo diferente ese personaje. Es algo que no se entiende si no se juega. ya. Porque dices, no hace nada la ropa. Pues eso es. Luego Brawl Stars, por ejemplo, otro juego, 20 millones al mes. Clash of Clans sí que fluye un poco según la época, porque es el originario, hace muchos años que empezó, y fluctúa un poco lo que gana y demás. Pues el tema general, hemos hablado de estos juegos, pues vamos con el caso Squad Buster, ¿vale? Que es un juego que sacaron a principios de este año, al primer trimestre de este año, ¿vale? Y para
principios del año que viene, Supercell lo cierra completamente. De hecho, ya ha cancelado los pagos de tarjeta porque saben que ya lo van a cancelar para que la gente no invierta en un juego que saben que van a cerrar. Y el porqué es, atentos, los primeros días generó 100 millones de dólares. Pero el problema es que se ha ido deshinchando y a día de hoy genera 180.000. Hostia. Vale. Entonces, Supercell quiere hacer juegos duraderos y que duren en el tiempo. Entonces, su vara de medir es tan exigente que no pueden tolerar eso y lo van a cerrar. O sea, literalmente es por eso, ¿vale? Y la exigencia y la cultura de la empresa es así. Lo que pasa que hay un precedente que se marca a día de hoy, que es lanzar un juego que dure un año y al año cerrarlo. Porque ellos han cerrado muchos juegos que han intentado lanzar. El problema es que lo lanzan en como una versión beta para que la gente lo pruebe y demás, y ahí ven realmente la reacción de la gente y cómo la aceptación, y entonces dicen, no, este no va a llegar a top, entonces nada, lo cerramos. En términos, digamos, de financieros y de empresariales, eso se le llama un MVP. Muy bien. Si no hacen MVPs, no lo hacen, y ellos lo prueban previamente y antes del lanzamiento lo cierran. Sí. ¿Qué El pasa? MVP, que no lo hemos dicho, es que ya que nos vamos a poner a explicar, MVP es las siglas en inglés de Producto Mínimo Viable, Minimum Viable Product. Vale. O sea, lo más mínimo básico para testear que el producto va a tener buena recepción, Muy bien. ¿vale? Pues eso, que digamos que ellos normalmente lo hacían en la beta, en la pre-lanzamiento, y mataban a los juegos en el pre-lanzamiento. Pero esto es un precedente, han matado a un juego que lleva un año habiendo generado un pico muy bestial, pero bajó. Y este juego, para que lo veáis más o menos, este juego era mucho más... Claro, porque su juego digamos, sí, ¿cómo se dice? Se caracterizan por la complejidad, pero este era muy sencillo y se ve que no ha cuajado. Y el último detalle, en 2024 Supercell ha facturado 300.000 millones de dólares con una ganancia de 850 millones de dólares. O sea, una auténtica barbaridad para el que se ría de los juegos de móviles, ahí lo llevas. Así que si os interesa mucho más datos y mucho más concretos de este chaval que es una máquina, y creo que lo tenemos por partida doble esta semana, y a ver este vídeo, y como veréis ahora, habla de temas súper dispares, pero es un crack. Así que continuamos con el vídeo de Andrea de también Álvaro 845.